Hola, ¿qué tal? Buen día tenga usted. Mi nombre es Eduardo Limón Agustín, estudiante de la Universidad CNSI, con matrícula BNL 060549. La carrera que estoy cursando es Informática Administrativa. Es un placer saludarlo desde Apodaca, Nuevo León. El día de hoy, 24 de octubre del presente año, hablaremos de la materia de Administración de Base de Datos. Para ello responderemos las siguientes preguntas. Una base de datos orientada a objetos almacena y manipula datos complejos, en el que la información se representa en forma de objetos, junto a sus métodos y atributos, que son utilizados en programas orientados a objetos. Los objetos se crean a partir de clases y las clases sirven como plantilla para crear objetos. Por ejemplo, un felino es la clase el cual contiene sus atributos y métodos. El gato es el objeto. Otro ejemplo, coche es la clase. El objeto sería Ferrari. Es un esquema que muestra las clases o parte de ellas con sus atributos. Además, describe el comportamiento de estos objetos, en el que se representan las relaciones de generalización, agregación, asociación y dependencia, las cuales reflejan cómo se heredan los atributos entre dichas clases. El primero, nombre de la clase. Es necesario utilizar un sustantivo que haga referencia a las clases, de preferencia en singular. El segundo, atributo. Es una propiedad o característica de una clase. De él se deberá presentar la siguiente información. Nombre del atributo. Por ejemplo, un atributo de una clase estudiante podría ser la edad y este se podría utilizar como nombre. Tipo de dato. Existen diferentes tipos de datos como numérico, de carácter o booleano, por mencionar algunos. Valor inicial. Valor con el que inicializan los datos. Si este no es específico, por defecto el sistema lo toma como 0. Alias. Es un nombre que puede ser utilizado durante la programación del sistema. Public. Se representa con el signo de más a un lado del tipo de dato. Indica si la clase puede ser de dominio público. Protected. Característica que se representa con el símbolo numeral o conocido como gato e indica si el atributo puede ser utilizado por cualquier clase hija. Private. Característica que representa con el símbolo menos e indica si el atributo es propio. Solo el objeto lo puede utilizar, es decir, no se puede heredar. Existen muchas diferencias teniendo en cuenta los siguientes factores. Rendimiento. Las bases de datos no SQL ofrecen un mayor rendimiento que las SQL. Fiabilidad. Las bases de datos relacionales SQL son más fiables que las no SQL. Disponibilidad. Ambas alternativas son igual de válidas. Consistencia. La consistencia de las bases de datos no SQL es pobre. En cambio, las SQL, las bases de datos son muy consistentes. Almacenamiento. Las bases de datos SQL son indicadas cuando la cantidad de datos son extremadamente grandes, mientras que las no SQL son ideales para manejar grandes volúmenes de datos. Escalabilidad. Las bases de datos no SQL son escalables, por lo que se puede aumentar su capacidad fácilmente. Sin embargo, las SQL pueden ser escalables, pero con un costo económico más elevado. Las bases de datos no SQL utilizan un escalado horizontal, aumenta el número de servidores, mientras que las SQL utilizan un escalado vertical, aumenta los recursos de un servidor.